Es una creencia común que el Pokémon Alpha, Arceus, creó el universo. Permíteme ser el primero en decirte que eso es una vil mentira. Y pensar que los humanos fueron los primeros en descubrir a las imponentes ultrabestias es, cuando menos, un insulto. Mucho antes de que la luz dorada del arco iluminara el mundo, existían reinos que van más allá de tu frágil comprensión. Había seres ancestrales con un poder sin igual. Deidades más allá de este pequeño mundo. Te contaré cómo una de esas antiguas bestias dio origen a mi existencia. Mucho antes de mi nacimiento, nuestro ancestro carmesí, Buzzwole, llegó a este mundo durante sus viajes nómadas a través de las dimensiones. Al encontrarse en un entorno desconocido, observó a los habitantes locales. Los Pokémon que poblaban los árboles y la maleza. Cualquiera pensaría que había llegado para alimentarse. Y normalmente, tendrías razón. Pero en su lugar, Buzzwole otorgó a estas criaturas un don poderoso, transformándolas en los orgullosos seres de la raza celestial Dictera y concediéndoles sus rasgos insectoides y su fuerza. Desde entonces, prosperaron y establecieron su propio dominio. Generación tras generación, este don acabaría siendo heredado por mi madre y mi padre. Una Gardevoir insectoide y un imponente Gallade que gobernaban nuestro poderoso imperio oculto. Así llegamos al día de mi natividad. Fue un momento largamente celebrado en su época. Se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar la llegada de mi hermano Tezca y la mía. Fue allí donde probé por primera vez las mieles de la adoración, algo que con el tiempo llegaría de disfrutar en gran medida por parte del pueblo. Éramos jóvenes y necesitábamos experiencia. Con el paso del tiempo, aprendí rápidamente a caminar, a hablar y a luchar. Apenas era un niño cuando levanté mis puños por primera vez en defensa propia y comencé mi entrenamiento bajo la tutela de mi padre. Su enseñanza era persistente, despiadada e implacable. Sin embargo, fortaleció mi cuerpo y mi espíritu, convirtiéndome en el guerrero perfecto. Por otro lado, mi hermano resultó ser completamente mediocre en estas pruebas de fuerza, lo que no hacía más que aburrirme. Yo, en cambio, tenía menos predisposición al letargo y más deseo de explorar los confines del imperio. Quería saber qué me deparaba la vida como guerrero. No permitiría que el carácter retraído de mi hermano obstaculizara mis ambiciones, aunque hubiera preferido que me acompañara. Pero tratar de impulsarlo a la acción resultó inútil. Con mi entrenamiento físico completado, pasé entonces a la instrucción mental junto a Madre y Tezca, con el fin de obtener el poder de comunicarme con mis parientes insectoides. Mi hermano demostró gran habilidad en este aspecto, asegurando que podía escuchar los pensamientos de las criaturas y sentir lo que ellas sentían. Sin duda, tenía más facilidad para ello de lo que yo tenía en ese momento, pero pronto logré igualarlo. Sin embargo, cuando escuché los pensamientos de los insectos, lo único que percibí fue miedo. Los años pasaron, y mis habilidades fueron superadas únicamente por mi insaciable ambición de ser la mejor. En combate, mi fuerza no tenía igual. Infundía terror en mis oponentes, derrotándolos sin piedad, uno tras otro, con una brutalidad inigualable. Con el estudio y la práctica de mis habilidades, finalmente entendí lo que se sentía poseer poder, y supe que no podía desperdiciarlo. Aunque mi familia gobernaba con justicia, eran incapaces de ver la magnitud de nuestros derechos. Para mi absoluto desprecio, descubrí que nuestro pueblo nos veía, a nosotros, los más poderosos de los Dictera, como meros iguales. Inaceptable. Escandaloso, incluso. Así que tomé la responsabilidad de aclarar quiénes éramos. ¿Quién era yo? Pronto aprendieron a temer incluso el simple acto de pronunciar mi nombre, y entendieron que cualquiera que osara oponerse a nuestro imperio sería ejecutado. Me divertía ver a esos campesinos temblar de miedo mientras les arrebataba con mis propias manos lo que legítimamente me pertenecía. Se sentía perfecto. Dedicaron sus vidas a mí, al igual que mis parientes insectoides. A través del entrenamiento, aprendí a desarrollar habilidades aún más prodigiosas con ellos. Su voluntad era la mía, y perecerían por mi mano si con ellos saciaban mis deseos. La destrucción de vidas tan insignificantes resultaba embriagadora. No podía evitarlo. Sus muertes eran deliciosas.
Sin embargo, incluso con todo ese poder fluyendo dentro de mí, no era suficiente. Necesitaba más. Mucho más. Un poder que superara incluso los límites de nuestros ancestros. Busqué incansablemente en los archivos olvidados hasta que tropecé con algo que solo podía describirse como una forma de hechicería. Esos tomos eran exactamente lo que necesitaba, y la emoción me invadió mientras preparaba el ritual. Sin embargo, en medio de mis preparativos, mi hermano tuvo la osadía de irrumpir en mis aposentos. Reprendí a ese necio por su insolencia. Recuerdo a Tezca balbuceando con nerviosismo sobre cómo mis actividades parecían sospechosas, pero no perdí el tiempo en hacerle entrar en razón a golpes. Amenazó con informar a madre y padre, pero me aseguré de que ese débil lamentara sus palabras. Le advertí que lo castigaría severamente si volvía a interferir. Tal como esperaba, el cobarde mantuvo la boca cerrada desde ese día. Entonces procedí con el ritual. Y valió la pena. La sensación de poder puro fluyendo dentro de mí era embriagadora. Podía sentir mi cuerpo temblar y estremecerse en puro éxtasis mientras mi alma se fortalecía aún más. Mis manos palpitaban con un ligero dolor mientras observaba cómo se cubrían de un resplandor verdoso, seguido de llamas esmeralda que emanaban de mis palmas. Esas llamas se sentían antinaturales, volátiles incluso. Pero eran exactamente lo que necesitaba en mi búsqueda de poder. Mientras buscaba el tomo que me otorgó este poder, aprendí sobre muchas otras entidades poderosas al leer otras escrituras. Fue entonces cuando me encontré con textos sagrados que osaban sugerir que le debíamos nuestra creación a la quimera dorada conocida como Arceus y a su legión de creaciones colectivamente llamadas los legendarios. Tales clamores necios no me habrían preocupado si no fuera por el contexto más profundo. Que los seguidores de ese necio tuvieran el descaro de sugerir que estas imágenes talladas debían ser alabadas. Es tan ridículo como patético. Aún así, sus mentiras dejaron un amargo sabor en mi boca, imposible de eliminar. Los años pasaron y mis habilidades continuaron creciendo. Mis batallas se volvían más violentas y siempre emergía victorioso. La sensación de la sangre cubriéndome, las vísceras adornando el campo de batalla mientras los gritos de mis oponentes llenaban el aire. Aprendí a disfrutar no solo de las batallas, sino de la masacre en su totalidad. El sabor metálico y el olor dulzón de la carnicería se volvieron adictivos para mí. La sensación de la carne desgarrándose bajo mis propias manos era extática. Me atrevería a decir que incluso excitante. Antes no sabía cómo sentirme al respecto, pero pronto no pude evitar querer más. Anhelaba la carnicería, pero no podía permitirme levantar sospechas ante mis queridos padres. Sabía que me reprenderían por albergar siquiera pensamientos tan depravados. Aún así, mi desempeño hablaba por mí, y demostré ser el mayor guerrero del imperio. Todo iba exactamente como yo quería, pero sabía que no estaría seguro por mucho tiempo, sabiendo que Tezca continuaba merodeando e investigando mis actividades. Era un peligro que no podía permitirme tener en mi camino, a pesar de su cobardía. Tenía que asegurarme de que supiera cuál era su lugar. Después de semanas de interminables batallas, viajé de regreso a casa, creyendo que por fin podría descansar. O eso pensé. Pero al entrar en mis aposentos, me encontré con que era cierto lo que dicen. No hay descanso para los malvados. Tal parecía ser mi caso al encontrarme a Tezca de pie frente a mí, frunciendo el ceño. Le exigí saber el significado de esto, hasta que me interrumpió, proclamando que su sufrimiento ante mi injusticia había llegado a su fin. Ese necio me había desafiado a un combate. Al darme cuenta, instintivamente solté una carcajada ante su patético intento de convertirse en algún tipo de héroe. Ni siquiera me molesté en entretenerlo más. Le di la espalda al niño, dispuesto a dejarlo atrás por puro aburrimiento. Hasta que cometió un error fatal. Tuvo la osadía de intentar atacarme por la espalda. En ese instante, mi visión se tiñó de rojo. La sangre me hirvió mientras me giraba para enfrentar a Tezca, quien inmediatamente lamentó su provocación al ver mi rostro. Intentó correr, pero fue un esfuerzo inútil, pues lo agarré del cabello y azoté su cabeza contra la fría piedra del suelo. Su ineptitud fue el catalizador de mi furia hacia él.
Entonces tuvo el descaro de intentar suplicar por perdón, sollozando como el llorón que era, pero yo no me detendría ahí. Ambos sabíamos que su castigo estaba lejos de terminar mientras lo arrastraba, su cuerpo luchando inútilmente. Encerrándolo en una habitación conmigo y con mis muchos pensamientos trastornados, comenzó la diversión. Aún recuerdo cómo le rompí las piernas en varios lugares, asegurándome de que nunca pudiera escapar. Sus gritos llenaron la habitación, pero, por supuesto, no había nadie cerca para ayudarlo. Solo estábamos yo y mi furia. Golpeé su rostro una y otra vez, sus llantos solo alimentando más mi ira. Para ese punto, podía notar que deseaba que todo terminara, pero yo estaba lejos de estar satisfecho. Arañé su espalda para recordarle el infierno que sufriría por atreverse a oponerse a mí. Pero aún no era suficiente. Agarré sus alas y las arranqué de su espalda, sus alaridos hicieron que mi cuerpo se estremeciera de puro éxtasis. Quería escucharlo sufrir aún más, pero fui alertado por otra voz. La de mi madre. Había oído el alboroto. No podía arriesgarme a que descubriera esto, o al menos, no podía permitir que se lo contara a nadie más. Me oculté, observando a mi madre encontrar el rastro de sangre que conducía a la habitación donde había atrapado a Tetsuka. Por su reacción, estaba en completo pánico al descubrir al niño, roto como un juguete. El riesgo era demasiado alto. No tenía elección más que ir aún más lejos, golpeando a mi madre y derribándola al suelo. Nunca olvidaré la expresión de horror en su rostro al darse cuenta de quién la había atacado, y jamás olvidaré su rostro cuando clavé mis aguijones en su cuello y pecho, terminando su vida de manera rápida y limpia. Entonces, mi ira ardió con intensidad sobre Tetsuka. No permitiría que su vida continuara ni un segundo más. Mis compañeros sintieron este arrebato de furia, así que los llamé. Miles de hormigas rojas emergieron de las grietas en las paredes, rodeando al niño. Débilmente pidió ayuda una última vez antes de que diera la orden para que mis sirvientes lo envolvieran, devorando su cuerpo quebrado mientras se retorcía en agonía, exhalando su último aliento. No había vuelta atrás. No tenía otra opción, pero ya no me importaba. Tenía que irme, pero no sin antes demostrarle a mi imperio que volvería y que me convertiría en el ser supremo. Y que todos se arrodillarían ante mí. Y no solo ellos. No. Todo el mundo se inclinaría ante mí. Y me aventuraría en las profundidades del mismo infierno, si era necesario, para obtener lo que legítimamente me pertenece. Grabé en los muros de los templos un mensaje que quedaría marcado en las almas de todos los que osaran resistir mi dominio. El mismo que trajo consigo mis llamas esmeralda. Espera ad inferi. Abandoné mi morada en ruinas tan pronto como pude, pero mi escape fue interrumpido por nadie más que mi padre. Me vio salir del edificio en llamas, mirándome con una expresión pensativa y de absoluto desprecio. En ese instante supe que había renunciado a mí. Ya no era su hija. Era un monstruo. Pero eso ya no importaba. Tenía asuntos más grandes que atender, un objetivo claro en mi mente. El infierno me esperaba para reclamar su poder, y nada se atrevería a interponerse en mi camino. Recuerdo los incontables rituales. Los innumerables sacrificios que me habían llevado hasta este punto, pero finalmente, la espera había valido la pena. Había logrado crear mi portal al plano infernal. Mi mente hervía de emoción y mi anticipación era palpable. ¿Qué me esperaba en este lugar impío? La euforia me desbordaba cuando atravesé la boca del infierno, recibiendo la bienvenida del sofocante calor del fuego infernal y los horrendos gritos de las almas condenadas, atrapadas en el abismo de sangre y azufre. Y no estaba sola. Demonios de todo tipo me rodeaban. Abominaciones que anhelaban mi sangre díptera, deseaban matarme y devorar mi alma fortalecida como los miserables que eran. No podía estar más complacida al saber que tendría que abrirme camino a través de estas criaturas. Esto era justo lo que había estado esperando. La última prueba para determinar si era digna de empuñar los poderes infernales del infierno. Uno por uno, los despedazaría sin piedad, bañándome en su ardiente sangre y devorando sus corazones mientras mi ansia de matanza crecía. La masacre se sintió como una eternidad, pero no podía, ni quería detenerme.
Todos morirían a mis manos, y con cada demonio que caía, mi fuerza aumentaba. Perforados por mis aguijones, devorados por mi ejército de insectos y reducidos a huesos por mis llamas, emergí cubierta en sus entrañas y continué mi camino a través de los campos ardientes. Noté que los demonios restantes me rodeaban, y casi parecían temblar. Eran completamente sumisos a mi presencia, sabiendo que era la responsable de la masacre de cientos de los suyos. Su rendición era todo lo que deseaba. Pronto, estos demonios se doblegarían ante mi voluntad, permitiéndome liderar mi propio ejército hacia el centro del infierno, donde un poder inimaginable me aguardaba. Un gran altar se alzaba en el centro, imponente ante mí al llegar. Este era el momento decisivo, el ritual final para concederme la fuerza necesaria para forjar mi propio imperio. Comencé el ritual con fervor, mis seguidores actuando como mártires personales. Pronto, sentí la energía del infierno desgarrando mi alma y supe que el ritual había sido un éxito. El dolor era indescriptible, uno que no había sentido jamás. Podía sentir mi garganta desgarrándose mientras gritaba con todas mis fuerzas, pero soporté todo. No caería. No moriría después de haber llegado tan lejos. Los demonios a mi alrededor comenzaron a perecer uno por uno mientras el ritual continuaba. Cuando el último demonio cayó, el dolor finalmente cesó y mi cuerpo comenzó a absorber por completo su esencia. Mi carne ardía, mi cuerpo se entumecía, mis ojos sangraban, mis pulmones se vaciaban de oxígeno. Se sintió como si hubiera muerto, pero estaba lejos de mi final. Así era el verdadero poder. Lentamente, mi fuerza regresó, mis llamas más poderosas que nunca. Tras rozar la muerte, nunca me había sentido más viva. Al despertar, adquirí habilidades sin igual. Podía cambiar entre mis formas evolutivas a voluntad, otorgándome cada ventaja posible contra mis oponentes. En mi furia, podía canalizar la energía infernal dentro de mí, dándome una fuerza sin parangón, una velocidad cegadora y una resistencia inquebrantable. Me sentía imparable. Cuando emprendí mi viaje de regreso al mundo de los vivos, más demonios se interpusieron en mi camino, pero no en batalla, sino arrodillados en adoración. Con el tiempo, comenzarían a dirigirse a mí con mi nuevo título. Uno que me complacía en lo más profundo de mi ser. Todos arrodíllense ante la reina de la putrefacción.